La educación de la juventud no es ni poco ni muy importante. Tiene repercusión universal y absoluta. Aristóteles. Bienvenidos amigos a Palabras Cruzadas. Recuerden seguirnos en Facebook, YouTube y Podomatic. Hoy en nuestro programa número 19 ponemos sobre la mesa un tema de más necesario. Hoy nos reunimos con la doctora Silvana Elisa Cruz Domínguez, quien ha sido docente e investigadora desde sus inicios en la licenciatura en Ciencias de la Información Documental de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus áreas de estudio son la archivística, historia y la cultura escrita. Desde su opinión, ¿qué es para usted o qué significa para usted los archivos? Los archivos se pueden abordar desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, para mí, los archivos son un templo del saber. Yo recuerdo a mi maestro Siveira, Miguel Siveira Taboada, que al momento de entrar al Archivo General de la Nación, me decía, hay que quitarse el sombrero, porque pues estás entrando al mayor de los recintos. Hay quienes tratan al archivo como palacios, como de forma metafórica también. Hasta se han escrito novelas sobre los archivos, ¿no? Hay una novela sobre el sueño que tenía Napoleón de crear un archivo que tuviera el conocimiento del mundo, más o menos como la biblioteca de Borges, más o menos así, pero Borges es una ficción. Napoleón sí quería, como él pretendía dominar al mundo a través del imperio, también quería un archivo imperial. Entonces tenemos esa novela, ¿no? Pierre Nora trata a los archivos como los lugares de la memoria. Otro que ha escrito una novela sobre los archivos es Saramago, quien escribió la novela Todos los nombres. Entonces, esta novela es muy interesante porque trata sobre el archivista de un registro civil. Y aunque en apariencia su trabajo es muy repetitivo, muy aburrido, digamos, en cierto sentido, pues la novela es muy buena. Entonces, ¿cuál es mi concepto de los archivos? Les decía que para mí, pues es un verdadero privilegio el poder estar en un archivo, ¿no? Especialmente los archivos históricos. Los archivos históricos se han depositado en fortalezas, ¿no? Como el archivo de Simancas, que se deposita en esa fortaleza de Simancas. Otro es el caso de México. El Archivo General y Público de la Nación primero se ubicó en el Palacio Nacional. Después del Palacio Nacional pasó al Palacio de las Comunicaciones, lo que actualmente conocemos como el Museo de Arte, ¿no? El MUNAL, para finalmente terminar en el Palacio de Lecumberri. Entonces la vida de los archivos pues es una vida, digamos, un tanto señorial. Los archivos, especialmente los archivos históricos nacionales, ¿no?
pero digamos académicamente hablando, es necesario conceptualizar al archivo. Entonces, entendemos por archivo al conjunto de documentos generados y recibidos en el transcurso de las actividades administrativas. Esa es la condición que deben de cubrir todos los documentos de archivo. Haber sido producidos o recibidos dentro de la actividad administrativa. Últimamente ha habido algunas discusiones acerca de qué es realmente un archivo, ¿no? Entonces, hay quienes dicen que son documentos producidos por una institución dentro de su marco jurídico. Hay otros que hablan acerca de que, por ejemplo, los archivos personales que no son producidos dentro del ámbito administrativo ni dentro de un marco jurídico, si son archivos o no son archivos estos archivos personales. Entonces está la discusión. Pero bueno, lo que tenemos hasta ahora sobre el concepto de archivo es de que deben de haber sido producidos dentro del aparato administrativo. Y volviendo al caso de México, pues tenemos no solamente el Archivo General de la Nación, tenemos los archivos estatales, los archivos judiciales, los archivos legislativos, los archivos municipales, los archivos notariales, los archivos de la Defensa Nacional. No sé si ustedes tal vez recuerden los archivos de la Guerra Sucia que se dieron, bueno, que se ha dado tal discusión porque no fueron abiertos al público durante un tiempo, ¿no? Entonces, pues los archivos para mí son, les decía así, el recinto del saber, porque ahí no solamente vamos a producir historia, vamos a producir nuevo conocimiento, ¿no? Sino, por ejemplo, en nuestro país que es un lugar tan sísmico, se puede investigar ahí cómo ha sido ese movimientos telúricos, cómo han sido las épocas, ¿no?, en las que sucede. No sé, recuerdan en 2017, ¿no?, en pleno, ¿cómo se llama? Simulacro, hubo un nuevo sismo. Y entonces, a través de las investigaciones que se realizan en los archivos sobre estos eventos, los eventos telúricos, los eventos de las inundaciones, de las sequías. Entonces, los archivos son también un lugar de la memoria, como decía Pierre Nora. Son lugares de memoria, no son la memoria. Eso se debe de tener muy en cuenta. Los archivos no son la memoria, pero sí contribuyen a crear la memoria y a crear la identidad de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, yo anduve investigando cuando fue la independencia de México, ¿qué pasó con el antiguo archivo de la Secretaría del Virreinato? Entonces me puse a leer las introducciones de los libros de historia del siglo XIX.
Y la mayor parte de ellos decían que los archivos habían desaparecido. O sea, porque los archivos fueron utilizados y como siempre, ¿no? Son agredidos porque se supone que si los atacas, si los desapareces, pues desaparece la parte, esa parte que crea la ignominia de tu identidad. Y entonces en el siglo XIX nadie quería saber nada de la época colonial en México. Lo que deseaban era que pasar del México prehispánico al México independiente, como si no hubiese existido esos 300 años, ¿no? Y pues eso es obviamente algo tan inconcebible, ¿no? de hacer. Y a propósito de esto, ahora recuerdo también que Ixcoatl, el cuarto señor mexica, decidió, ante la derrota que sufrieron ellos en Chapultepec, decidió que iban a borrar la antigua historia. Y entonces tenían que destruir todos los códices anteriores a Ixcoatl para crear una nueva historia. Es decir, a través del archivo se manipula también la memoria. A ver, espero haber respondido su pregunta. Sí, claro, doctora. También ahorita en el marco de los que nos comparte sobre sus experiencias, ¿cómo calificaría que ha sido su experiencia, especialmente de investigadora en el campo archivístico? ¿Cuál sería esa, cómo ha sido la experiencia en general? Como investigadora, pues, bueno, les voy a contar la historia. Yo llegué al archivo de la mano de mi maestra de paleografía, la maestra María Elena Briviesca, que nos llevó al archivo de notarías que estaba en Toluca. Estaba en una notaría, en un espacio muy pequeño. Entonces, la maestra Briviesca se ha dedicado la mayor parte de su vida a rescatar el archivo de la notaría número 1 de Toluca. O sea, lleva trabajando, porque hasta la fecha está trabajando en este archivo de la notaría número 1, pues más de 40 años. Y pues ahí con las prácticas en el archivo, pues me enamoré de los documentos porque eran documentos, claro, primero no sabía yo si estaba al revés, si estaba de lado, o sea, cómo se leía, si estaba en árabe, porque no le entendía nada a la letra, ¿no? Y pues sí, poco a poco fui aprendiendo paleografía y entonces pues me hice una lectora más o menos aceptable de los documentos. Entonces mi maestra me dijo, ¿te gustaría ir a trabajar al Archivo General de la Nación? Y yo así no lo podía creer, ¿no? Estaba en Toluca e ir al Archivo General de la Nación a México. Y me dijo, solamente hay trabajo para 2 meses. Y yo, pues sí voy, ¿no? En las vacaciones de verano. Y me fui con la maestra Briviesca al Archivo General de la Nación. Quedé tan perdidamente enamorada que duré 8 años. 8 años trabajando en ese Archivo General de la Nación. Los primeros 2 meses que estuve ahí, pues me los pagaron. Pero los siguientes 2 años no me pagaban. Y yo iba porque estaba enamorada de los documentos. Imagínense haber leído los documentos de Inquisición, ¿no? Entonces, ver los juicios inquisitoriales, los amarres, ¿no? Los amarres para los novios. O sea, muchas cosas que interesan pues a esa jovencita
que yo era en aquellos momentos, ¿no? Las brujerías, cómo se hacían esas brujerías, etcétera. Entonces, iba yo a hacer catálogos e iba también a leer por mi cuenta, después de que ya había acabado de hacer el catálogo, me quedaba a leer estos documentos de Inquisición. Y finalmente, pues me dieron una plaza en el Archivo General de la Nación y después me enviaron en una beca, me mandaron a España. Había un curso para todos los iberoamericanos. Íbamos de casi toda América Latina, algunos de Portugal y otros de España mismo, ¿no? Y entonces nos llevaban al Archivo Histórico Nacional, que por cierto, yo ahí le ganaba a mi maestra de paleografía. En el curso, yo le ganaba porque pues me gustaba tanto que la paleografía que la maestra leía algo y yo hasta le corregía, ¿no? Le corregía. Imagínense qué osadía, ¿no? La mía. Entonces, en ese curso al que nos fuimos, había una clase que era sobre los archivos ahora, se llamaba, ¿no? Esa clase. Y en esa clase yo, pues, hablé de que en México estaba de moda Schellenberg, que proponía la gestión de los documentos. No, aquello fue un escándalo. Me fui en el 85, 1985, y en España todavía no había esta cultura de la gestión documental, ¿no? De la archivística integrada, que ya estaba en boga en Canadá y en México, por supuesto. Y hubo pues, tal descontento que yo mejor ya no lo hablé más, pero pues decía yo, qué raro que en España no tengan esta influencia de Schellenberg, ¿no? Porque pues era un autor pues que vino a crear un cisma en la archivística. Un cisma porque la archivística hasta ese momento, bueno, siempre había sido de los archivos históricos, exclusivamente, ¿no? Los archivos históricos, poner atención en los archivos históricos. Y Schellenberg dice, pues es que no, señores, no podemos continuar conservando absolutamente todos los documentos si no nos alcanzaría ni siquiera una ciudad completa, porque la producción documental había aumentado, pero geométricamente, ¿no? Entonces ya no se podía conservar todo eso. Y pues yo fascinada en España, nos llevaron al Archivo de Indias, nos llevaron a Valencia, nos llevaron a Simancas. Entonces, pues, o sea, yo me quedé fascinada con los archivos y pues ya después de 6 meses tuve que regresar a México, que ya estaba yo allá medio enamorada, también de los archivos de allá, aparte de los jóvenes, ¿eh? O sea, ya estoy viendo sus sonrisas, porque sí fui joven. Entonces, pues regresé y estuve todavía trabajando en el archivo un tiempo y después ya me vine para Toluca nuevamente y aquí en Toluca trabajé en la coordinación de archivos históricos municipales.
Y alguien me habló de que había una licenciatura que se estaba creando en la Universidad del Estado de México. Se estaba creando esta licenciatura. Pero pues yo no hice mucho caso hasta que me fue a ver una maestra, ahora doctora, la doctora Elvia Estrada, me fue a ver a la coordinación de archivos para ofrecerme una clase. Recuerdo que di administración de documentos. Empecé dando una clase y terminé dando 4 clases. Y ya al siguiente semestre ya me ofrecieron un tiempo completo en la universidad y pues renuncié a la coordinación de archivos históricos municipales, lo cual fue pues bastante terrible para mí porque con mis alumnos nos íbamos a organizar los archivos municipales. Y esta era una tradición que yo tenía, porque en el Archivo General de la Nación también había un CONALEP que tenía la carrera técnica de archivística. Entonces ahí nos fuimos a Puebla, nos fuimos a Michoacán. Fue un proyecto del Archivo General de la Nación de rescatar los archivos municipales. Entonces nos fuimos con los muchachos del CONALEP a estos estados de la República a rescatar, a levantar así del suelo. Estaban los archivos en rastros, estaban en talleres mecánicos los archivos, ¿no? Y entonces, aquí en el Estado de México, lo mismo hacía, me llevaba a mis alumnos. Entonces, pues cuando renuncié a ese empleo, pues lo lamenté mucho, porque ya no me pude llevar a los alumnos de práctica, ¿no? Pero entonces me dediqué también a investigar porque un docente, para completar bien su cátedra, tiene que estudiar y tiene que investigar, ¿no? Entonces, pues me di cuenta de todos los avances que había, que pues ya Schellenberg ya se había quedado muy atrás, ya había otros autores, ¿no? Entonces, pues a estar investigando, he investigado sobre el objeto de estudio de la archivística. Esto lo investigué en un seminario que teníamos con el doctor Miguel Ángel Rendón, que es un epistemólogo de ahí de Libia. Y entonces él me decía, ¿cómo puedes decir que el objeto de estudio de la archivística es el archivo? Claro, pues eso dice doña Antonia Heredia, eso dice Cruz Mundet, eso dicen los autores hispanos, ¿no? Y me dice, pues no. Dice, es como si dijéramos que el objeto de estudio de la medicina es un hospital. Y no es así. Entonces, pues ya entramos en discusiones y como pertenezco a ese seminario y ahora pertenezco también a otro seminario que es un seminario, ¿cómo le llamamos? Un círculo iberoamericano de la ciencia de la información documental. Entonces ahí, pues ahí tenemos gente de Brasil, tenemos personal de Uruguay, de Portugal, y me parece que de Colombia. No recuerdo ahora qué otros países, pero entonces
en estos seminarios, en estos círculos, pues intercambiamos experiencias, ¿no? Para no quedarte con los conocimientos imagínense que yo tuviera todavía los conocimientos de cuando me fui a España, ¿no? Pues no, tiene uno que estarse actualizando constantemente. Me perdí de tu pregunta, ¿verdad? No, de hecho iba relacionada con otra que me está surgiendo acerca que tengo curiosidad. Nos mencionaba al principio que usted dando clase llevaba a sus alumnos a trabajar un poco en que vieran la práctica en un archivo. A mí me daría curiosidad, ¿qué les decía a ellos? O sea, entiendo que usted tiene bastante experiencia en la investigación y participa en estos cuerpos de investigación, en estos proyectos, pero ¿qué les dice a los alumnos de la licenciatura de Ciencias de la Información Documental? ¿Cómo los contagia de todas las experiencias que usted ya ha vivido? ¿Qué les dice a ellos en el salón de clase? Bueno, pues ahí Elizabeth sabe, ¿no? cómo actúo como docente, ¿no? Soy una persona, pues, les decía, enamorada de los archivos. Y entonces cuando me llevaba a los alumnos, pues para esto se hace un convenio con el ayuntamiento. Entonces, el Instituto Mexiquense de Cultura ponía el transporte y el ayuntamiento nos daba de comer. Y me los llevé a varios ayuntamientos, me los llevé a Ocoyoacán, a Tenancingo, a Lerma, no recuerdo a cuál otro, ¿no? Entonces, entonces antes de irnos, les tenía yo que decir, pues, qué era lo que íbamos a hacer, ¿no? En algunos casos fuimos a hacer descripción documental, y entonces les daba los ejemplos acerca de cómo iba a ser la ficha que se iba a realizar. Si íbamos a hacer inventario, entonces también les tenía que dar ejemplo de cómo se iba a realizar el inventario. En Tenancingo, por ejemplo, nos tocó rescatar el archivo que estaba en un taller mecánico. Y entonces ahí con los chicos, o sea, yo casi lloraba. Imagínense ver documentos de la época colonial tirados en el taller mecánico, llenos de grasa, ¿no? Pues muchos documentos ya no se pudieron rescatar. Y pues como me apasiona tanto, pues creo que yo logro contagiarlos de mi gran amor, ¿no?, hacia los archivos. Le comentaba a Elizabeth que hoy justo fue el examen doctoral de Mireya. Es una chica egresada de Ciencias de la Información Documental a quien yo le dirigí la tesis de licenciatura. Ella hizo un cuadro clasificador para el archivo de Otzolotepec y hoy se tituló del doctorado con un cuadro clasificador, pero para todos los municipios, ¿no? Un modelo teórico de cuadro clasificador para los municipios mexicanos. No, imagínense qué trabajo tan profundo, qué trabajo tan extenso fue ese, ¿no? Y pues la felicité mucho. Y me dijo, maestra, usted me regañó tanto que yo dije, nunca más se lo voy a permitir. Por eso me puse a estudiar mucho. Dice, gracias a usted. O sea que gracias a mi pasión y a esos regaños, pues ella ha sacado ese. Y pues hoy finalmente le digo, pues somos colegas. Ahora sí, somos colegas, ¿no? Entonces para quien ama tanto los archivos, pues es fácil, ¿no? Yo recuerdo un alumno, me dijo uno de los que me llevé yo a Ocoyoacán, que le salió urticaria
que le salió urticaria, que se le pegaron los hongos. Y entonces recordé yo una charla que nos vino a dar un conservador francés que nos dijo que cuando él iba a casa de su suegra, porque la esposa pues le pedía, no, vamos a casa de mi mamá, y dice que poco antes de llegar le salía la urticaria, ¿no? Entonces, dice, eso les pasa a quienes no les gustan los archivos. Cuando no te gusta el archivo, pues vas a encontrar 1000 pretextos. Dice, como si los hongos tuvieran de hábitat la piel humana, pues no. El hábitat de los hongos del papel, pues es el papel. Y es bien difícil que los hongos del papel pasen a la piel humana, ¿no? Entonces, es ese tratar de contagiar tu amor por los archivos para que algunos jóvenes pues continúen, ¿no? con esto. Y creo que cada vez son más, ¿no? Porque cuando yo les platico por qué son tan importantes los archivos históricos, les comento por todas las vicisitudes que han pasado los archivos. O sea, los archivos son los primeros que son atacados cuando hay una rebelión. Hace como 2 años, aquí en un municipio del Estado de México, fueron y quemaron el archivo. Por ejemplo, en Iguala Guerrero, los 43, lo primero que hicieron fue llegar y quemar el archivo. Entonces dices, o sea, los archivos, los pocos archivos que se conservan, pues forman parte de nuestro patrimonio. Entonces debemos de conservarlos. Y yo creo que no nada más los archivos, es las instituciones culturales en general. Sí, sobre todo este contagio de la pasión, como nos han mencionado antes, pues es lo que nos motiva a muchos estudiantes a seguir no solo en los archivos, sino en el área de la investigación. Y en este sentido, doctora, ¿cuál sería el impacto que han tenido las ciencias de la información documental en la sociedad? Yo pienso que ha sido un fuerte impacto, ¿no? Porque podríamos hablar del descubrimiento de nuevas explicaciones científicas, ¿no? De nuevos modelos que se pueden aplicar, estas propuestas, ¿no? Que resuelvan problemas, ¿no? En la sociedad, como, por ejemplo, la transparencia. La ley de transparencia no se puede llevar a cabo, no se puede ejercer si no están bien los archivos, ¿no? La ley de protección de datos personales, igualmente, pues no se ha aplicado de forma adecuada, precisamente porque estas leyes piensan que solamente los abogados son los que pueden aplicarlas. Y no, cuando se trata de un archivo, imaginen ustedes, por ejemplo, que el archivo de la Secretaría de Salud tiene los archivos de las casas de la, ¿cómo se llaman? Las casas de demencia, no recuerdo cómo se llama, manicomios, tienen los archivos de los manicomios, y entonces, de 1700, y lo que hacen es tachar los nombres de 1700. Imaginen ustedes si va a haber alguien que sea pariente de esa persona enferma de la mente de 1700. O sea, no, está mal comprendido y mal aplicado, ¿no?